Estamos de vuelta con más información. Son las 7:35 de la mañana, hora del este aquí en los Estados Unidos, 8:35 hora de Venezuela. Comenzamos con nuestro segmento de entrevistas y les comparto esta información. Según una encuesta recién salida del horno a más de 1.000 personas en Venezuela, pues indicó cuál es el porcentaje de los venezolanos que en este momento está pensando en emigrar del país. Esta encuesta fue realizada por Poder y Estrategia y vamos a conversar con su presidente Ricardo Ríos, quien está aquí el día de hoy para compartir esta información relevante con nuestra audiencia. Ricardo, un placer saludarte, bienvenido. Buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Estamos aquí, bueno, dispuestos a conversar sobre estos hallazgos. Sí, quisiera que comenzáramos hablando del porcentaje de venezolanos que está pensando en esa alternativa y sobre todo cómo ha cambiado el país destino que antes era Estados Unidos. Sí, probablemente ese sea el dato más relevante de esta encuesta. Nosotros hacemos encuestas cada 2 meses. Esta, la más reciente, la hicimos entre el 25 y el 30 de enero. Y la comparación con la de noviembre es impresionante sobre los países destinos. Comencemos por la proporción de venezolanos que quiere irse. No ha variado mucho en el último año y medio. Tiene, por supuesto, su tendencia al alza levemente después del 28 de julio, pero no es algo que, digamos, que rompió la tendencia histórica observada en los últimos 3 años, probablemente, y llega a enero con 18% de la población con intención de irse del país. Ahí hay que hacer digamos, un matiz entre quienes ya tienen planes de irse del país, que es un 6%. Cuando hablamos de planes, hay gente que o tenía el tema de TPS o tenía ya un trabajo o pasajes comprados, etcétera. Ya un plan ya de salida. Hasta quienes dicen quiero irme del país aunque aún no tengo un plan. Eso suma 18%. Ese 18% le preguntamos, bueno, ¿cuál sería el país destino al que usted se iría, ¿no? Entonces, allí en pantalla ven la gráfica en donde Estados Unidos, que es la línea roja, cayó de 27% en noviembre a 11% en el mes de enero. Entonces, ¿qué sucede? La proporción de venezolanos que quiere irse no ha cambiado. Entonces, la gente que se iba a Estados Unidos, ¿hacia dónde está apuntando ahora? Bueno, básicamente hacia España, Colombia y Brasil. Colombia y Brasil, sobre todo Colombia, era un país que ya estaba dejando de ser atractivo para la migración venezolana y ahora, después de este cambio abrupto de la política migratoria de Estados Unidos, probablemente por eso es la principal razón que los venezolanos ahora están apuntando a destinos diferentes a Estados Unidos. Por supuesto, una proporción todavía sigue apostando a Estados Unidos, ahora está de primero cae al cuarto lugar, pero bueno, se apuesta más a España, a Colombia y a Brasil. Y hay una cosa interesante, además de señalar, es que Colombia y Brasil son los destinos favoritos, sobre todo de los estratos más bajos, ¿no? Quien tiene un poco más de posibilidad está apuntando sobre todo a España, Marjorie. Sí, Ricardo, antes quizás los migrantes tenían más oportunidades de trabajo. Ahora que hay tanta competencia, quisiera saber cuál es tu percepción sobre cuáles son las facilidades que se les puede brindar en esos países a los migrantes cuando se están iniciando, que considero que es la etapa más dura. Y bueno, yo creo que esto depende de varios factores, ¿no? La primera es probablemente la capacidad que tiene el país receptor de absorber esta mano de obra, estas capacidades, sobre todo en el campo laboral de distintas, ya sea de distintas áreas, ¿no? Que venga el migrante. Y esto además está muy relacionado, esto está estudiado con el tema xenofobia. El tema de la xenofobia, además de ser una cuestión cultural también, tiene todo el elemento del mercado laboral. En la medida que el migrante desplace, no solo el venezolano, desplaza al local y sobre todo porque hace trabajos que no quiere o no suele hacer el local,
o porque, bueno, su mano de obra es más competitiva, entonces empieza este tipo de fenómenos. En la medida que, bueno, como fue Venezuela en los años Sí. 80, 90, 70, quizá, en donde había una capacidad de crecimiento y de absorción de la mano de obra, y aquí vinieron muchos colombianos, peruanos, etcétera, y salvo casos aislados, no era común el tema de la xenofobia. Entonces, ese es un primer elemento, lo que es la capacidad de absorción del mercado laboral por parte de la economía receptora, y la otra es, por supuesto, las facilidades que tenga cada uno de los estados receptores. En este caso, España, por ejemplo, no nos exige visa. Hay un tema de después de 3 años en España se puede optar a la ciudadanía, entre otros factores que pues, son ventajosos, además del idioma, por supuesto. No sé si esta variable la abordaron en el informe o en la encuesta, pero han analizado a los venezolanos que están ya decididos en emigrar todos estos desafíos que se les presentaría en estos países receptores. No, porque fíjate, la encuesta es sobre todo un instrumento cuantitativo que te da las proporciones del fenómeno, pero este tipo de preguntas más se responden con grupos focales y otro tipo de instrumentos en los que no hemos aplicado para el caso de migración. De todos modos, queda como una tarea pendiente porque hay muchísima inquietud. Claro. Cuando publicamos esta lámina, probablemente ha sido una de las que generó más expectativas en términos de medios de comunicación, porque bueno, es un fenómeno, estamos hablando que el 25% de la población venezolana prácticamente se ha ido y una proporción similar quiere irse. Entonces, entre la diáspora que ya tenemos afuera y la proporción que quiere irse del país, pues creo que llega a ser mayoría porque quien queda dentro del país tiene un familiar afuera. Y quien Sí. quiere irse también deja familiares adentro. Entonces ya es un tema de toda la sociedad venezolana. Y aprovecho y comento una cosa que creo que además del cambio de destino, una de las cosas que me parece más llamativa e incluso alarmante, que es 18% de los venezolanos tienen intención de irse. Pero cuando eso lo segmentamos por grupo etario, entre 18 y 30 años, esa proporción llega a 40. O sea, 40% de los jóvenes tienen intención de irse del país. Eso nos deja en una situación muy comprometida como sociedad aquí adentro de Venezuela. Justamente sobre ese tema quisiera profundizar, el de la edad. Escucho a muchas personas decir, bueno, ya a esta edad estoy mayor, no tengo como el ánimo para trabajar y comenzar de nuevo en otro país, pero los jóvenes quizás no ven como las posibilidades de crecimiento o las oportunidades en el país y por eso deciden emigrar. ¿Tú consideras que eso es lo que está marcando estos resultados de la encuesta que ustedes hicieron? Los jóvenes no están encontrando las oportunidades que buscan y por eso deciden emigrar. Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate, la principal razón es económica. Cuando analizamos los grupos etarios es una perfecta escalerita. Es decir, el grupo más joven es donde menos hay proporción de intención de quedarse y va subiendo en la medida que vas analizando cada 10 años y mayores de 60 años es muy poco el porcentaje que tiene intención de emigrar, menos de 2%, ¿no? Y la razón es básicamente que quizás quienes tienen más de 40, 50 años al menos lograron una plataforma material que les permite pues, campear la crisis de alguna manera. Ahora, los menores de 30 años les hace imposible pensar en una vida en pareja, en toda la plataforma material que supone una vida pues con las expectativas que se tienen, ¿no? Entonces, ese es el principal, la principal motivación para la migración, el tema económico, sin duda alguna. Recuerdo que en el Y, y, pasado, sí. Perdón, Marjorie, es que recordamos que hicimos hace unos meses una encuesta también solo a universitarios, ¿no? Y la población universitaria, tanto en el primer año de la carrera como en el último año de la carrera, en su gran mayoría estaban pensando graduarse e irse. Entonces, te está diciendo también que a pesar que la migración, digamos, perdón, que el estudio profesional en algún momento significó un beneficio, una posibilidad de ascenso social,
en este momento, bueno, en el país no es una alternativa para la mayoría, por eso, aunque estén estudiando en la universidad, están apuntando a irse del país. Mira que estamos conectados. Te iba a preguntar justo sobre eso. Recuerdo conversaciones anteriores el año pasado donde se hacían las proyecciones de la intención que tenía el venezolano de emigrar si no había un cambio político en el país. Y quisiera saber si esas proyecciones están en coherencia con los resultados de la intención de salir del país de este momento. Sí, por supuesto, es un fenómeno interesante cuando lo analizas en largo plazo y quizás una de los temas más interesantes cuando analizas encuestas es ver las tendencias, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos, por lo menos desde el año 2015, unas grandes oleadas migratorias y ya prácticamente es una década que estamos en esta situación. Y en coyunturas políticas se genera como una expectativa de cambio porque, ojo, el 90% de la población venezolana quiere cambio, ¿no? Entonces, en la medida que ese cambio se frustra, se fortalece la tendencia. Sin embargo, no vemos como unos grandes saltos en términos de antes y después del 28 de julio, que hay un gran salto en la intención de emigrar. No, no es lo que se observa, sino que se mantiene la tendencia ascendente observada desde hace 10 años. Es decir, antes eran 10, luego 11, luego 12, estamos ahora en 18% de la población y que en algún momento en la crisis 2017-2018 superó el 20%. Ahora, digamos que a raíz de los cambios frustrados, entonces se refuerza esta tendencia, bueno, era la proyectada. Sí, retomando eso que hablabas de quizás la actitud discriminatoria de algunas personas en algunos países del mundo, quisiera que estableciéramos la comparación. Tengo yo la percepción de que antes era como más fácil para el migrante iniciarse e involucrarse socialmente con oportunidades de trabajo en esos países receptores. Sin embargo, ahora con toda esta información donde se habla de bandas criminales y de lo negativo que pueda resultar la migración, especialmente de venezolanos, quisiera conocer si ahora los desafíos son mayores para que puedan tener un estatus migratorio regular y puedan insertarse a la sociedad como una fuerza productiva. Sí, probablemente ahí hay dos obstáculos, ¿no? El primero que tú ya mencionabas es de percepción. Hay un tema y eso es un fenómeno comunicacional en cualquier, digamos, en cualquier aspecto que se analice, que es que siempre una noticia mala tiene mucho mayor Mm. impacto que una noticia positiva. Entonces, el hecho que el venezolano esté traduciéndose en sinónimo de tren de Aragua es algo que le hace daño a toda la comunidad migrante venezolana y probablemente, no digo el tren de Aragua, digo el AMPA migrante venezolana no sea siquiera el 1%, pero le hace daño al 100% del venezolano. Y como se convierte en un fenómeno comunicacional, es decir, es algo que a pesar que es relativamente reciente, si se compara con lo que fue las maras Ujú. en Salvador, que es un fenómeno que tiene décadas, el caso del Tren de Aragua tiene mucho menos tiempo, pero ya ha calado al nivel que, bueno, que el jefe de Estados Unidos habla abiertamente del Tren de Aragua y que distintos países hablan del Tren de Aragua. Eso es algo que le hace daño a la comunidad venezolana. Y el otro es la saturación del mercado a nivel de sobre todo países latinoamericanos. Una de las cosas que nos llamó la atención, que alguna gente nos preguntaba, bueno, ¿por qué no aparece Perú entre las opciones de migración? Entonces, cuando hay en Lima casi 1 millón de venezolanos, ¿no? Es prácticamente una ciudad grande de solamente venezolanos, la comunidad venezolana en Lima. Y es porque ha bajado la intención de emigrar hacia Perú, alrededor hay una serie de países que tiene 1%, así como España tiene en este momento 26% Ujú. de quienes están pensando irse es España, pero es apenas 1%, y eso es en buena medida en vista de la saturación de ese mercado y la xenofobia que ha sufrido nuestra diáspora allá en Perú. Mira qué interesante lo que estás tocando, porque entonces eso quiere decir que el venezolano se prepara y hace una búsqueda para saber cuáles serían esos países donde tendría más oportunidad de crecimiento. En el caso específico de España y de Colombia, que han sido grandes receptores de migrantes venezolanos, ¿cómo crees tú que impactaría positivo o negativamente, digamos, esta nueva recepción de migrantes venezolanos? Mira,
Hay un estudio de hace un par de años de Perú, justamente, en donde se estima que la migración venezolana aportó aproximadamente 2% al Producto Interno Bruto de ese país. Es decir, cuando hablamos de 1% del Producto Interno Bruto de un país, es una cantidad enorme. Es cambiarle la cara y la tendencia a la economía de un país. Estamos hablando que el venezolano, la mano de obra, el talento venezolano hizo que al menos 2% del Producto Interno Bruto peruano creciera. Entonces, cuando hay un poco de entendimiento del fenómeno migratorio, hay países que son más flexibles y aprovechan el talento venezolano, entienden, así como nosotros como país internamente estamos perdiendo lo que se llama el bono demográfico, porque cuando tú tienes una población que aporta, además de forma legal, por ejemplo, todo lo que son pensiones, hace que en países como España y en general países europeos, tú tengas ese torrente de mano de obra joven que hace que, por supuesto, aporte a la economía de ese país y sea más bien una ventaja, solamente que tienes que tener políticas de recepción al migrante, de modo que se incorpore de forma legal a la economía y a la sociedad. ¿Y cuál pudiese ser el impacto que tendría puertas adentro en Venezuela? Estoy viendo, por ejemplo, cómo en China están motivando a las parejas a que se casen porque no quieren casarse y a que procreen porque tampoco lo quieren hacer. Entonces, un país como Venezuela, que antes era conocido por tener una población bastante joven, ¿cómo impacta esto a lo interno la fuerza laboral y productiva de un país? Porque también se están yendo muchos profesionales. Claro, es que aquí lo vemos a diario y es todo un desafío desde el punto de vista, primero, de la estructura de la sociedad, ¿no? Siempre se habla de la pirámide etaria, ¿no? Porque los jóvenes son más que los viejos y entonces se va cerrando en la punta. Nosotros ahora estamos hablando de prácticamente un rectángulo etario porque no tanto que se haya ensanchado la parte de mayores, sino que se ha disminuido mucho los jóvenes y eso implica todos unos desafíos en términos de aporte, el que paga impuestos, el que paga pensiones, etcétera, que hace que se mantenga justamente la población mayor. Entonces, decía en estos días que tenemos en cuanto a la estructura etaria, problemas como los de Europa, pero sin ser un país de Europa. ¿No? Entonces, eso es todo un desafío y lo ves a diario cuando, por ejemplo, encontrar un profesor universitario es una Sí. dificultad mayor porque el talento que se ha ido, los profesionales, incluso también un profesor de educación básica, ¿no? Todo lo que ha sido formación se convierte en un gran problema tanto para las empresas como para el sector público que está haciendo o intentando hacer su trabajo. Ricardo, ya para finalizar, me gustaría conocer tu análisis, tú que le has dado seguimiento a todas estas variables y fenómenos del comportamiento venezolano a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención, el mayor hallazgo de esta nueva encuesta, como tú lo señalabas en tu cuenta de X recién salida del horno? Bueno, mira, nosotros cada 2 meses hacemos esta encuesta con temas diversos, ¿no? Probablemente el que más nos llamó la atención en cuanto a la migración fue el cambio de destino. Y en cuanto a otros temas también que abordamos es sobre las condiciones de vida, todo lo que es el acceso a, por ejemplo, la estabilidad o inestabilidad del servicio eléctrico, la diferencia que hay entre ciudades. Eso fue algo que nos llamó bastante la atención. Es un tema diferente a la migración, pero bueno, impresionante la diferencia que hay entre Caracas y el resto del país y eso hace también que haya un fenómeno de migración interna. Entonces tenemos doble migración, la migración que se va fuera del país y la migración que se va hacia Caracas. Entonces tú y estás en Caracas y ves que hay una dinámica económica medianamente sana si la comparas con, por ejemplo, ciudades como Maracaibo o ciudades como Barquisimeto, o que prácticamente el 90% o 95% señalan que sí padecen el tema del servicio eléctrico, por decir solamente una cosa que no ocurre en Caracas. Entonces tienes ese fenómeno doble de migración. Claro, porque hay varias variables que motivan la migración, ¿no? Porque no es solamente el aspecto económico, sino también el de servicios y no sé si ha sido contemplado el tema de seguridad.
Sí, el tema seguridad fue en los años 90, incluso en las primeras décadas del 2000, el principal motor para tanto para la migración como para, sí, digamos, el venezolano era el tema que más le preocupaba. Eso fue desplazado por temas quizás mucho más complejos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema económico y condiciones de vida en lo cual los servicios, por supuesto, impactan de manera determinante. Ricardo, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia los hallazgos de esta encuesta que han realizado ahorita en el mes de enero de este año a los venezolanos, hablando acerca del porcentaje que tienen en este momento pensado en migrar del país y sobre todo lo que tú dices, este destino que ahora contempla más Europa, Brasil y Colombia que Estados Unidos, y lo más preocupante que es el 40% de estas personas lo integran jóvenes, lo cual es verdaderamente, empiezan a sonar como las alarmas en ese sentido. Gracias por acompañarnos, feliz día para ti. Gracias, Marjorie. Él es Ricardo Ríos, él es presidente de esta encuestadora Estrategia y Poder, compartiéndonos el día de hoy los resultados de esta investigación que realizaron en nuestro país. Poder y Estrategia es la empresa que representa Ricardo Ríos, quien es su presidente, y el día de hoy estuvo con nosotros en Buenos Días. Hacemos una breve pausa comercial, al regreso mucho más de noticias y de entrevistas de interés para todos ustedes. Ya volvemos.